Bienvenidos a nuestro servicio Culto en Casa. Nos da mucho gusto que te hayas conectado. Estaremos usando varios servicios seguidos por 3 ocasiones, hablando acerca de la oración. ¿Cuándo orar? ¿Por qué orar? Cuando Dios no contesta nuestras peticiones. Así que el miércoles, domingo y miércoles próximo te invitamos para que estés junto con nosotros estudiando qué dice la Biblia. Continuamos con un canto. Ver a nuestro Dios. Vamos a decir y contemplar tu majestad y el resplandor de su gloria. Derrama su amor y poder cuando cantamos santos. Contemplar a decirle una vez más: Señor, abre mis ojos. Vamos, muchachos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Vamos a decirle a nuestro Dios que Él es 3 veces santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Quiero que usted, ahí donde nos está escuchando, diga con nosotros: Santo, 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 tú eres. Cántele, mi hermano, haciendo al Señor. Santo, 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 yo quiero verte. Vamos a decir: tú eres santo, Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo.
decir por última vez, nuestro Señor es Santo, 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 tú eres. santo, santo, yo quiero verte. Estamos en el tema de la oración. Muchas personas se acercan a mí y me dicen, ¿por qué no me hace el favor de orar por esta petición? Y con todo gusto lo hago. Por favor, envíenos las peticiones ahí en los comentarios y estaremos orando por ellas. Muchas veces Dios contesta nuestra petición inmediatamente. A veces se tarda un poco más y a veces no nos contesta. Pero aún así, la Biblia nos enseña que debemos de orar sin cesar, siempre. Así que estaremos aprendiendo a cómo orar en todo tiempo. Pero también estaremos viendo por qué a veces Dios no contesta nuestras peticiones. Isaías capítulo 1, versículo 11 nos dice de esta manera: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Versículo 13. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Versículo 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, todas estas cosas? Podemos estar orando y el Señor no contesta. Podemos llegar a la iglesia y hacer las oraciones y el Señor no contesta, porque no es la manera que el Señor quiere. Muchas veces nosotros lo hacemos por rutina. Vamos a la iglesia porque tenemos que ir, pero nada más. Cumplimos, pero no de corazón. Entonces, cuando llega el tiempo de hacer una petición, el Señor entonces no contesta. Ponga atención en el versículo 13. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Cuando extendáis vuestras manos, llega el tiempo en que necesitamos y pedimos, pero el Señor no contesta. Así que esta hora estaremos viendo acerca de por qué no contesta el Señor. Pongamos atención. Mateo capítulo 6 versículo 7 nos dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.
No uséis vanas repeticiones. Hay personas que oran muy bonito, pero están solamente repitiendo lo mismo. Si usted lo oye una segunda vez, una tercera vez, entonces ya no es lo mismo que oran. Y dice, no pienses que por su palabrería, porque se extiendan demasiado, entonces el Señor les va a contestar. Vanas repeticiones. ¿Lo haces? ¿Cómo oras tú al Señor? Que salga de tu corazón. A veces la Biblia nos dice, clama a mí de aquí. El Señor te va a contestar, no porque adornes las peticiones. También encontramos que muchas personas no oran, rezan, repiten oraciones ya establecidas, oraciones que les fueron enseñadas y que pasan de una manera a otra. Hace poquito oía una música y el cantante cantaba bonito, pero de repente empezó a hablar en lenguas. No era un lenguaje conocido y entonces dice, bueno, son idioma de los ángeles. Pero el Señor nos dice que cuando tú hables en la congregación, usa unas cuantas palabras para decir lo correcto. No uses vanas repeticiones si quieres ser igual que los demás. En la próxima sesión estaremos hablando sobre este pasaje, cuando sus discípulos se acercan y le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Encontramos en 3 partes en la Biblia, Lucas 11, Mateo 6 y Mateo 7. Enséñanos a orar. Cómo Dios quiere que oremos y cuándo debemos nosotros de orar al Señor. El Señor tenía costumbre de orar y dice que Él estaba orando en un lugar apartado de sus discípulos. Cuando termina, uno de sus discípulos le dijo, enséñanos a orar. Y a veces tenemos nosotros que aprender eso, aprender cómo orar. Próxima reunión estaremos hablando de eso. El Padre Nuestro, la oración modelo, lo que el Señor nos enseñó y cómo debemos nosotros de usarlo, no nada más repetir. Aprendamos a orar como Él quiere y no como nosotros queremos. Así que hagamos la mejor oración en nuestra vida para que el Señor conteste nuestra petición. Enséñanos ¿a qué? A orar. Bien, podemos nosotros orar desde chiquito. Desde chiquito aprendemos que debemos usar la actitud correcta para orar. A veces en la clase de niños estamos orando y de repente un niño dice, maestro, fulanito no oró, tenía los ojos abiertos. Y yo le decía, bueno, ¿y cómo viste tú que él tenía los abiertos cuando tenías que estar los ojos cerrados? Cerramos los ojos para concentrarnos, para dirigirnos al Señor, no para con los demás.
la actitud de cómo oramos. A veces, viendo que están orando, hay unos hermanos que están concentrados en la oración y otros están viendo qué hacen los demás. Bueno, dice en Efesios 6:18, oren en el Espíritu, en todo momento y en toda ocasión. Manténgase alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes y en todas partes. Tenemos nosotros que interceder por todos. Pero nos dice que oremos también de aquí adentro, que oremos con el Espíritu. Es el Espíritu de Dios que se comunica con nuestro espíritu. Y es allí cuando hay una sinapsis, una conexión directa con Dios. Y el Señor dice, acercaos al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Nos da la oportunidad de llegar hasta su presencia. Efesios 6:18 nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Busquemos a Dios para hablar con Él. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla. Cuando oramos, nosotros hablamos con Dios. Así que uno de los requisitos indispensables para que el Señor conteste tu oración es que cuando pidas algo, creas que Dios te va a contestar. A veces yo le digo a la gente, ¿quieres que oremos por ti? Y dice, si usted quiere. O sea, prácticamente me está diciendo, a mí no me importa si oras o no oras. No tienes una necesidad, acércate al Señor. A veces sientes que el Señor no te contesta, pero mucho va a depender de tu actitud. Y Marcos 11:24 nos dice, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pida con fe, no dudando nada. No dudes, pídelo. Si el Señor quiere, te lo va a dar. Si es su voluntad, el Señor te va a conceder tu petición. Pero no digas, ¿para qué oro si no me va a contestar? Entonces no estás creyendo. Tienes una necesidad, acércate a Dios, habla con Dios, deja tu petición a los pies del trono de Dios para que el Señor responda, lo conteste en su debido tiempo. Entonces el requisito indispensable es creed que lo recibiréis. Y cuando te acercas así, entonces vas a ver cómo el Señor contesta la petición. Cuando un hombre está en el agua, lo que necesita es salvarse. Y lo que necesita es la tablita de salvación. Eso que le avientan para que se ayude. Y me gusta verlo porque aquí se ve que está atado, que lo pueden jalar, que no lo dejan solo. Y así necesitamos nosotros creer que el Señor va a obrar en nuestra vida. También es importante, Mateo 26:39 nos dice que pidamos a Dios, no solamente creyendo,
pero que pidamos a Dios que se haga su voluntad. Y yéndose un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, en tu oración debes de agregarle que sea la voluntad de Dios. Si es su voluntad, que nos lo dé. Por eso hay muchas personas que se encuentran enojadas porque hicieron una petición y Dios no les contestó. ¿Tiene el Señor obligación de contestarte todo lo que le pides? Cuando no es su voluntad, cuando te va a hacer daño, cuando no está bien. Él conoce cuál es lo mejor. Quisiera que no nos pasara, pero aún así, si Dios permite que pase, es por alguna razón en tu vida. Entonces, el mismo Señor Jesús le dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, ponerse en las manos de Dios es muy importante. Hacer lo que Dios quiere es bastante importante. Ahora también hay otra cosa muy importante que nos enseña aquí en Marcos 11:25. Y dice: cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Le pedimos al Señor que nos perdone, pero nosotros no estamos dispuestos a perdonar lo que nos hicieron. A veces andamos con esa amargura en nuestra vida porque hubo algo y todavía no se ha arreglado. Tienes que aprender a perdonar, tienes que aprender a quitarlo. Y perdonar no porque el otro lo merezca, sino porque tú tienes que estar bien y con Dios sobre todo. Así que pon atención cuando dice aquí: cuando estéis orando, perdonad. ¿Estás orando y te acuerdas que hay algo en tu vida? Tienes que perdonar. Tienes que buscar el perdón con los demás para que Dios pueda entonces perdonarte a ti y darte solución a lo que tú le pides. Muchas veces nosotros decimos: hasta que no me pida perdón no lo voy a perdonar. El más maduro, el más espiritual, tiene que dar el primer paso en buscar la reconciliación, en pedir el perdón. Sí es cierto que quizás la persona te haya ofendido, pero quizás hay algo que tú también dijiste, algo que tú hiciste, y cada uno está viendo lo que el otro le hizo, no lo que esa persona hizo. Y pueden pasar años y años y vivir enojado con tu pareja, con tu mamá, con tu papá, con tus hijos, por algo que pasó y no se perdonó. Entonces, ¿cómo quieres que Dios te perdone? Cuando tú no estás dispuesto a pedir perdón. ¿Quieres que cambie? ¿Que tus oraciones sean contestadas? Entonces tienes que aprender a perdonar para que haya un cambio. Ahora también en Colosenses 4:3 nos dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Y aquí tenemos que entender ese concepto de que el Señor abre puertas y cierra puertas. Entonces, en nuestra vida vamos a necesitar que lo imposible se vuelva posible. Cambio. Pero necesitamos nosotros
también entender cuando Dios cierra la puerta, cuando necesitamos nosotros el cambio en nuestras vidas. Necesitamos meditar un poco. Hay algo en nuestra vida, hay algo en nuestro corazón. Y no el decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando? ¿Qué hiciste? Por alguna razón te pasa algo para que tú puedas meditar, darte cuenta de lo que hay. Mateo 6 y Lucas 11 nos hablan de una parte importante en tu vida, que dice que cuando ores no seas como los hipócritas. Hay hipócritas que ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Yo oía cuando era niño que en San Cristóbal tocaban las campanas para ir a la iglesia y había gente que no le daba tiempo de llegar y ahí en la calle se ponía de rodillas para ser visto por los hombres. Yo recuerdo una vez una hermana que siempre llegaba y pasaba al frente y se ponía a orar. Pero una vez llegó tarde y volvió a pasar al frente y se puso a orar. Y entonces le dije, hermana, ¿por qué pasó si el servicio ya estaba en progreso? Es que yo siempre tengo la costumbre de hacer eso primero. Sí, pero el servicio ya estaba en progreso. Y no tenía usted que importunar el servicio, que la gente se diera cuenta, porque entonces usted era la que se estaba exaltando delante de Dios. Y dijo, no había pensado en eso. No, nada más es la costumbre. Pero dice aquí, cuando ores no seas como los hipócritas, que aman pasar al frente, estar allí para ser visto por los hombres. Os digo que ya tienen su recompensa. El Señor puso un ejemplo, recuerda, de aquel publicano que oraba en el templo diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador. Y también había un religioso que decía, Señor, te doy gracias que yo no soy como este que está aquí, que decía que yo diezmo tanto, que yo hago esto, que yo hago el otro. De cierto os digo que ya tiene su recompensa, ya salió. Hoy en día le dicen sus 3 minutos de fama, que ya se enteraron todos, que ya lo hicieron. Pero eso no es lo que quiere el Señor. Así que tenemos nosotros que buscar ayuda para tener una mejor oración, una oración que sea contestada por el Señor. Primera de Corintios 14:15 dice que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es importante que ores en el Espíritu al Señor, pero que también sabes cuándo y cómo y por qué. Con el entendimiento. ¿Qué vas a hacer? Cuando todos te ven o cuando nada más tú tienes esa necesidad de acercarte a Dios. A veces no nos sentimos a gusto, porque también el Señor nos dice que a veces debemos de orar en lo secreto. Que cuando ayunes, te laves la cara, cierres la puerta cuando vas a orar al Señor. No para decirle a todos, yo estoy ayunando, yo estoy orando, yo estoy haciendo esto.
Así que el Salmo 139, 23 nos dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mi pensamiento. Examíname, oh Dios. ¿Cómo pasarías el examen de Dios si nos pusiera un examen en este momento? ¿Como los hipócritas? Oras con el Espíritu, oras con el pensamiento y el conocimiento. ¿Qué actitud tienes para orar con Dios? ¿La actitud de demandar y pedir que te conteste, o de pedirle que si es su voluntad te lo pueda contestar, que pueda dar respuesta a tu petición? Así que la próxima reunión estaremos aprendiendo acerca del Padre Nuestro, lo que significa la oración modelo, cuándo usarlo, porque a veces decimos oraréis así, entonces vamos a repetir el Padre Nuestro siempre. ¿Qué significa cada parte de lo que el Señor nos enseñó con el Padre Nuestro? Aprender a orar. No te pierdas el camino, sino ve con Dios, búscale y le hallarás. Bien, medita lo que hemos hablado. ¿Cómo es tu oración? ¿El Señor te contesta o no? Hay muchas veces en mi vida que a veces oro y hasta siento que tengo que llorar. Y lloro cuando estoy orando, porque sé que el Señor me está oyendo, que está allí, que está cerca de mí. Busca al Señor y vas a ver la diferencia cuando el Señor contesta tu petición. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos en este momento en que podemos acercarnos a ti para pedirte, Señor, que puedas darnos sabiduría para entender tu palabra, para aplicarlo a nuestra vida. Y, Señor, hacer las cosas como a ti te agradan y no como nosotros queremos hacerlo. Sé con cada uno de mis hermanos y ayúdales y bendíceles en esta semana. Contesta sus peticiones, Señor, porque es en el nombre de Cristo Jesús en el cual te lo pedimos, Señor. Amén.